hay que buscar otro lugar para hacer el laundry, que esté dentro de la casa. Para que le saques un estudio de aquel lado. La casa principal no va a tener salida al patio. Solo el estudio y los espiches sí va a tener acceso, pero yo, por ejemplo, viviendo en la casa no voy a tener acceso al patio. La gente aquí que renta, sobre todo casas, le gusta tener acceso al patio, por eso es en lo que yo me digo y me baso. Bueno, es como tú lo creas, porque digamos que, pues yo sí tengo casas que no hay acceso al patio. Bueno, acabamos de adquirir la cuarta casa con la inversionista Iris. Chóquela. Muy bien, Iris, qué bien. Bueno, ya llevamos en menos de un año. Menos de un año llevamos 4 casas. 4 casas. Tu estrategia me encanta porque cuando se compra y cuando realmente compramos la casa, la visión de esta casa también va a ser quedarse con la casa, ¿no? Correcto. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu visión y cuál es tu perspectiva en cada inversión que haces de real estate? Siempre pensando en las personas, es decir, en el estilo de personas que yo quiero que habiten mi casa, es decir, rentar la casa. Siempre pienso en familias. Okay. Trato de que sea siempre acomodada, que tenga acceso al patio, que la gente venga para mi casa por largo tiempo, es decir, no por una estancia pequeña, sino puede decir, yo tengo una familia y quiero estar aquí el tiempo que sea necesario. Esta casa que se hizo aquí en Sarasota, la primera que hicimos, esa está dividida en un 3-2 y en un... Recuérdame cómo está. Sí, eran 2-1. 2 cuartos, un baño. Y un cuarto y un baño. Perfecto. Exacto. En el Regency y en... Ahora mismo la queda rentada como... Igual, casa principal, 2 baños, un cuarto. ¿Cuánto te paga el 2-1? El 2-1 me paga 2.300, si no me equivoco. Ok. ¿Y el apartamentico? 1.200 porque tengo una sola persona. Wow. Pero estamos hablando, saca matemática tú. 2.300, 1.200. Wow. Y ya este es el segundo renovación de mi contrato, por eso mismo, porque las personas que yo les alquilo quieren quedarse por largo tiempo y me exigen no ir y vamos a hacerlo por un año, plata, más tiempo porque se sienten cómodos. Todo esto, entonces queda el baño grande aquí. Exacto. Esto quedaría un tipo, ojo, la price. Yo entro a un hall aquí. Sí. Y está el baño aquí. Esto se puede quitar. Es un pasillo. Pasillo, o hace parte del cuarto. Sí, parte del Lo que cuarto. tú dices, o un closet. Sí, lo que sea. Exacto. Listo, entonces ya estamos listos. Porque en el huequito donde vamos a hacer el laundry, está en la pared de ese cuarto que está ahí. Hay que buscar otro lugar para hacer el laundry, que esté dentro de la casa. Sí, claro. Quiero que sepa que cada ciudad y cada locación tiene diferentes estrategias. La de Iris es tratar de quedarse con familias que se queden por largo tiempo y en lo posible el apartamento se pueda rentar con Airbnb o lo puedas rentar así algo tiempo. En los dos, dependiendo cómo yo vea la zona, lo que tenga cerca, las inversiones, yo decido ahí. Por ahora no decido si va a ser Airbnb o va a ser renta a largo plazo. Total, en esa casa la compramos como en 150 la anterior. La de Newtown, como 175, algo así, 170. La price llegó por 300,000. Sí, 300, sí. Total, en esa inversión, ella está haciendo 2 ingresos que te producen a ti $3,500. Correcto. Mira tú eso. Aquí vamos a hacer lo mismo, porque tenemos que hacer lo mismo que no está funcionando. En la misma estrategia, en la misma ciudad. Correcto. Entonces, ahí estamos debatiendo. Yo le sugiero a ella que vamos a hacerle 3 ingresos a la misma casa, porque a mí me gustan más ingresos, más platica. Pero ella piensa diferente. Claro. Y ella quiere crear, que su familia a largo plazo
y el otro un apartamento vegetal. Correcto, sí, cada uno tiene, yo creo que ese es lo bonito del proceso, cada uno va buscando su estrategia y su estilo. Exacto. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío porque es lo que nos ha funcionado. Correcto. Y por eso tú estás en Sarasota, conoces la zona de Sarasota y pues bueno, ya la alumna superó el maestro. ¿Y la cocina por qué no la hacemos de este lado? Para que le saquemos el estudio de aquel lado. Hagas un estudio de este lado. Este es un estudio, un baño ya. Ahora miramos, ¿no? Para decir los espacios lados, para que le tengas 3 ingresos. Cuarto allá, 2 cuartos con su baño, un estudio acá y otro oficina allá. Cuando llegue la appraiser, él va a ver un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Y le doy más valor a la casa. Y la cocina, cuando llegue la price, la cocina, ¿dónde va a estar? Puede estar ahí o puede estar aquí. O sea, no sé dónde. Ya para mí es mejor aquí. Es para sacarle más plata de aquel lado. Tengo en la primera casa, dejamos 2 cuartos, un baño, con el resto de la casa, por supuesto, con su sala, su comedor, la casa súper amplia. Hicimos el otro, un baño y un cuarto. O sea, entonces lo que identifico es que hay zonas en donde viven más familias. Correcto. Por ejemplo, en donde tengo más casas, digamos que en Tampa, Orlando, es más trabajo. Entonces gente que viene de otras ciudades, rentan un Efficiency, un apartamento, se quedan por temporadas a trabajar y se van. En esa me funciona, ¿no? Ya, en Lakeland y yo también los hago así, y se renta. Y estos son apartamenticos, tengo 3 en una misma casa. Y así como quería hacer aquí, eso todo el tiempo está rentado, todo el tiempo. Sale. Por eso hay que identificar, hay que ir al proyecto. Ahora vas a ver cómo te va con el Efficiency. Si a ti te sirve, pronto ya puedes hacer otra cosa. Pero no, a mí me parece bien. Exacto, uno tiene que identificar lo que te funciona. Sí. En la área, cómo funciona, es lo que acá ahora a mí me ha funcionado. Sí. Vamos a agrandar esto más para acá. Porque podemos llevar esos cuartos como tan pequeños. Yo lo llevaría hasta aquí y yo entraría a un cuarto aquí y al otro cuarto directo aquí. Esta vaina también va para afuera, ¿no? Yo decía que esto puede ser el cuarto. Aquí hay un cuarto, quitando el closet y ponerlo más pequeño para allá, no sé. Y aquí yo entraría al segundo cuarto aquí. Es para aprovechar este espacio que está muerto, de que puede salir un baño para que el estudio. O sea, de aquí para acá podemos sacar 2 baños. Pero aquí puedes abrir para entrar al baño y ahí entre esos 2 espacios queda el baño para esos 2 cuartos de allá, para que Efficiency. No cierra porque yo entro por aquí. Aquí yo puedo entrar por aquí. Sí, pero eso es, ahí está la conexión del aire. Ese closet no creo que lo vamos a poder tocar porque si te das cuenta en esta tubería. ¿Cuál hay? No, ya dice que sí. No, está por abajo. ¿Qué más? ¿Cómo lo veo? ¿Aires de ventanas? No, sí, parece que eso lo pusieron, pero la conexión del aire está aquí. Ok, toda esta área va a ser la cocina. O sea que yo entro a la casa y yo veo la cocina aquí de Wiz. Exacto. Esto de la cocina. Entonces, mi cocina, mi salita, comedor, ya. La cocina, la mesita. 3 ingresos. Te queda el estudio, te queda el apartaestudio acá y te queda esta casa aquí. Esa parte, la parte de los parqueos. ¿Ves? ¿Ya ves? Queda el espacio y que parquea allá, se queda allá. El otro. Entonces, esta casa no tiene, la casa principal no va a tener salida al patio. Solo los estudios y los pinches y sí va a tener acceso, pero yo, por ejemplo, viviendo en la casa no voy a tener acceso al patio. No tendrías acceso al mar. Entonces yo funciono más, acuérdate cómo funciona Sarasota. La gente aquí que renta, sobre todo casas, le gusta tener acceso al patio, por eso es en lo que yo me guío y me baso. Cuando hago las construcciones. Ok, bueno, es como tú lo creas, porque digamos que, pues yo sí tengo casas que no hay acceso al patio. Bien visto, ninguna tiene, no muchas tienen acceso al patio. Incluso los laundry son compartidos. No, yo todavía no llego ¿No has llegado a ese punto? No. Estamos en la 4ª casa. Esta casa
tenemos que sacarle lo que más podamos. Vamos a entrar en el 2025 ya. Esperamos salir de esta casa en 2-3 meses, ¿no? Sí, máximo 2-3 meses. Máximo 3 meses. Ya. Yo creo que... Y ponerla a producir. Correcto. Listo. No, listo. Entonces, Iris, ¿quieres aportar algo más a la audiencia? Pues quiero aportar de que no tengan miedo, que inviertan. Y aquí tenemos al experto. Esta es mi cuarta casa con él. Y así no ha sido en vano, la verdad que sí. Así siempre ayuda. Así que todo el que esté pensando y analizando, pues no duden en contactar a Eduardo. Y como expedítate. Ahora mira, ya en menos de un año ya llevamos 4 casas. Correcto. La gente de pronto dice, ¿cómo lo hace? Simplemente bajo la estrategia de comprar, renovar, pero no vender, sino quedarse en las casas. Y eso le damos más velocidad al líder. Okay. Estrategia ganadora, chóquela, súper bien. Y tú, por favor, pellízcate. Y tiene raíces, oye.